¿verdad? Sí, chef. Ya. Entonces, aquí tenemos este capítulo que dice interpretación en teledetección. Normalmente hay este tipo de visualización o de interpretaciones que hay, la cualitativa, que es muy subjetiva, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, no necesitas estudiar geografía, no necesitas estudiar fotointerpretación, no necesitas ni siquiera entrar a la universidad para ver en una imagen lo que es vegetación, lo que es suelo, lo que es agua, ¿ya? Pero eso entra a la subjetividad, o sea, es conocimiento general. Pero ya, por ejemplo, localizar un meandro ya es complicado, ¿no? No es tan fácil como poder diferenciar entre un río y un meandro. Hay mucha gente que no sabe qué es un meandro, qué es un abanico aluvial, ¿no? Que es un cono de talud. Entonces, ustedes ya tienen esa base de conocimiento en base a geomorfología, a geología, fotointerpretación que han llevado, ¿ya? Entonces, la interpretación cualitativa se basa en el conocimiento general. Ahora, digamos, alguien no ha sido buen alumno en geomorfología, no se acuerda lo que ha avanzado en geología, no se acuerda lo que ha avanzado en fotointerpretación y le preguntas qué es identificame en la imagen de satélite un río en parrilla. Sí, el otro perdido, no sabe cómo es el río en parrilla porque ha pasado así sin estudiar y nunca ha hecho ese ejercicio. Entonces, la idea es justamente que con ese conocimiento que ustedes tienen en la cabeza puedan definir e identificar algunas formaciones, ¿no? O lugares en la imagen de satélite. Mientras mejor formados estén ustedes, van a ser capaces de hacer una mejor interpretación. Pero esto sigue cayendo en la subjetividad, ¿ya? Es en base, como les decía, a lo que tienen ustedes en su cabeza. Si ustedes no conocen alguna formación, entonces le van a poner bosque. Por ejemplo, yo tengo problemas con vegetación, nunca me acuerdo de los tipos de vegetación que hay. Hay un montón de tipos de vegetación que hay con las leyendas que tenemos. Entonces, entre matorral y pradera y bosque ribereño, haga la diferencia. Entonces ahí estás, hay que un poquito revisar la bibliografía, no lo tienes, sabes, todo en la cabeza, ¿no? Bueno, de todas maneras tenemos eso, podemos hacer una interpretación visual subjetiva, cualitativa, en base a la calidad, en base al valor, en base a los colores. Y tenemos el otro, cuantitativa relativa, ¿sí? Que ya le damos mediciones. Eso es lo que más hacemos, por ejemplo, cuando hacemos clasificaciones. Por ejemplo, ahora vamos a hacer el índice de vegetación. Entonces tú le das un valor, le dices la vegetación que tenga entre 0,5 y 1, el valor del píxel que vamos a generar con el índice de vegetación, tiene buena calidad de vegetación. Entonces ya estamos utilizando ahí una interpretación cuantitativa en base a un valor e incluso puedes sacar la superficie, ¿ya? Y la cuantitativa absoluta compleja, que ya ahí puedes medir, puedes hacer el ajuste y puedes poner parámetros, clases, como les decía. Arriba de 0,5 de NDVI me interesa la vegetación, porque es la vegetación que hay que cuidar, ¿no? Entonces ya utilizas parámetros. Antes de pasar esto, hay una diferencia entre fotointerpretación, por ejemplo, y teledetección, lo que les había dicho. En teledetección, para hacerlo así en palabras generales y fáciles, nos basamos en base al color, ¿ya? Entonces, ustedes saben que en el fondo no es tanto el color, sino es el valor espectral. Pero si lo decimos en palabras fáciles, en palabras generales, el color. Por decir, si ustedes quieren hacer una clasificación de cobertura y uso del suelo, ¿sí? Pueden hacer, lo hace en realidad el programa, los programas que vamos a utilizar en base al color, ¿ya? En cambio, en fotointerpretación, lo hacen en base a la forma, por decir una colina y una montaña, ¿no? Lo que varía es la altura de ese cerro. Entonces ya tenemos que tener el criterio de forma, ¿no? Por ejemplo, terraza alta, terraza media, terraza baja. Pueden tener el mismo color, pero una es más alta, otra es media y otra es baja. Entonces, ese criterio utiliza ya otro criterio, el de forma. Y como les decía, en teledetección, como nos basamos en los valores espectrales, que básicamente es el color, si queremos decirlo así de forma general, nos basamos en base al color y nos da no el criterio de forma, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta. Hay algunos programitas que hay, por ejemplo, el eCognition, que te saca forma también, ¿no? Que te saca en base a la forma y el color. Sí, por ejemplo, un pastizal puede estar sobre la ladera, puede estar sobre terraza, sobre diferentes formas, pero conserva el color, por ejemplo.
Ya, entonces hay que tomar en cuenta eso. Bueno, entonces en este caso ustedes tienen que ver el muestreo espacial exhaustivo, la homogeneidad de las condiciones. En el caso de la teledetección, como les decía, más que la forma, vamos a ver los valores de color y podemos tener datos ya cuantitativos. Podemos ver erosión del suelo, escurrimiento, propagación de incendios, no todo lo que siempre altere el valor del píxel, ¿ya? Bueno, esto como les decía, lo vamos a pasar rápido. Este problema siempre tengo, sobre todo en los tesistas de maestría, ¿ya? Métodos deductivos y métodos inductivos. Algunas veces me decían, la teledetección es un método deductivo, o sea, se basa en un método deductivo. ¿Por qué? Porque no es necesario ir al campo a tomar muestras. Y en realidad no es así. En todos los trabajos de investigación, incluso en teledetección, es necesario por lo menos tener una muestra de campo. ¿Ya? El método deductivo, como está ahí en el gráfico, es cómo tú te imaginas la realidad. Les voy a contar, por ejemplo, que alguna vez un estudiante presentó su tesis de, no me acuerdo de qué provincia de Santa Cruz, y era sobre monitoreo, no, era cambio, análisis multitemporal de la cobertura de bosque en ese municipio, ¿ya? Yo ya me había dado cuenta leyendo su tesis que él no, ni conocía el lugar, ¿no? Ni conocía Santa Cruz, creo. Y él ya estaba queriendo defender su tesis. Yo le dije, pero ahí, por ejemplo, él ha utilizado el método deductivo. Incluso Silena Chubieco dice, sí, o sea, se puede hacer teledetección sin estar en el lugar, que es la máxima, digamos, capacidad que tiene la teledetección. Pero eso no implica que vos nunca vayas a ese lugar, que ni sientes el olor, ni el viento, ni el color, ni el clima, ¿no? O sea, tú tienes que vivir ese lugar para poder mejorar tu interpretación. Entonces, en ese caso le dije, ¿tú conoces Santa Cruz? Le dije, ¿conoces tu área de estudio? No, nunca he ido, me dijo. Y me trataba de justificar con que en el libro de Chubieco decía que la máxima fortaleza de la teledetección es no estar en el lugar. Pero eso no significa que nunca vayas ahí, por lo menos tienes que tomar una muestra. Yo le digo, por lo menos, le dije, ¿no? Por lo menos anda a tomarte fotos, anda de vacaciones, pero anda a tu área de estudio. No puedes hacer una tesis de un lugar que nunca has visitado. Tu familia, tus amigos, no sé, tus hijos cuando vean tu tesis te van a decir, ah, entonces has hecho de Santa Cruz la tesis, pero nunca has ido a ese lugar, ¿no? No tiene sentido. Entonces ya llevar la deducción al extremo está mal, ¿sí? Por eso yo le dije, no, tienes que por lo menos ir a visitar ese lugar, no sé, llevarle a tu chica, no sé, vayan de campo, andar de turista, pero tienes ni siquiera tomar muestras, pero tienen que conocer el lugar, tienen que ver cómo está el ambiente en ese lugar. Entonces, hay mucha diferencia entre lo que él cree con la realidad que puede encontrar, ¿ya? Entonces, el método deductivo es poder imaginarte cómo es ese lugar, ¿ya? Si lo trasladamos ya a proyectos de investigación, a proyectos de tesis, sería como información secundaria. No todos te han contado cómo es, todos te han contado qué tipo de suelos es, qué tipo de cobertura, qué se cultiva, etcétera, pero te han contado nomás, o sea, es información secundaria, revisas informes y todo, pero no has estado en el lugar. O sea, entrevistar de forma directa a una persona o ver la calidad de suelo o ver la calidad de vegetación de forma directa no es lo mismo que deducir, ¿no? Y en el otro caso es el inductivo, ¿ya? Es ya estar de forma directa en el campo, como dice aquí, ya tenemos el principio de la realidad. En base a la realidad ya podemos interpretar nuestra imagen, ¿no? Entonces el método inductivo siempre es necesario para poder, por ejemplo, incluso tocar el suelo, si es arcilloso, ¿no? Si es elástico, si es húmedo, si es impermeable, la calidad de agua, hasta el olor, ¿no? Hasta el olor te ayuda a poder encontrar eso en la imagen, ¿ya? Bueno, esos son elementos que nos ayudan a mejorar la interpretación. Entonces, en deductivos podemos hacer una validación general, no requiere control de interpretación. En algunos casos son muy complejos para hacer validaciones y no tenemos exactitud, sí tenemos una aproximación. En inductivos tenemos validez local, requerimientos requieren ajuste por el intérprete, por ejemplo, resulta que no había sido como creía ese lugar, entonces hay que hacer el ajuste. Sencillos de calibrar, en nuestro caso podemos llevar un radiómetro y hacer el ajuste del píxel, por ejemplo, que es lo normal que se debería hacer, y tenemos una precisión conocida, o sea, sabemos incluso cuánto de error estamos teniendo.
Y ya, entonces en el modelado teórico ya de la interpretación nos sirve para entender mejor los datos de la imagen, analizar las capacidades esperables de un sensor, de la banda, ya incluso solo viendo la imagen, con esa práctica que tienes de campo, ya solo viendo la imagen ya puedes decir, bueno, esta vegetación está mal, falta de vigor, sin ni siquiera sacar el índice de vegetación. Ya puedes proponer algoritmos para la discriminación, ¿no? A veces, por ejemplo, te sale el índice de vegetación muy bajo y resulta que cuando vas al campo, la vegetación está bien. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y le has hecho la corrección atmosférica, le has hecho todo. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? Pues puede ser el valor del espectral de ese tipo de vegetación que no te da un valor real o a lo que está acostumbrado la computadora, ¿no? Entonces ahí puedes proponer un nuevo algoritmo, por ejemplo. Puedes estudiar factores de ruido potencial, ¿no? Algún elemento que haga variar esos datos y extraer parámetros de interés e inversión de los modelos. Puedes crear tu propio modelo para ese lugar. Les doy un ejemplo bien rápido. Normalmente, si ustedes van a la página de la NASA, hay un centro de monitoreo de clorofila en el agua, ¿sí? Pero no funciona para el lago, lo que les había comentado alguna vez. En el mar funciona bastante bien, te da el valor de clorofila en los océanos, pero el lago Titicaca, por tener unas condiciones bien particulares, por ejemplo, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es un lago somero, ¿no? O sea, son condiciones geográficas que son únicas en el mundo. Ese algoritmo ya no funciona para el lago a altura. Entonces tienes que crear tu propio algoritmo, porque no te está dando valores reales. ¿Cómo compruebas eso? Mides, digamos, la clorofila en el lago, el pixelito, y te da un valor, pues, súper disparado, que no está en los océanos. Eso quiere decir que en el océano funciona bien, pero en el lago, en los lagos de altura, ese algoritmo que ha calculado bien a nivel del mar, se dispara, ¿no? Entonces tienes que crear ahí tu propio método, ¿no? Tu propio algoritmo. Y bueno, aquí algunos métodos, podemos simular la radiación electromagnética, con lo que ya hemos visto. Podemos hacer verificación de campo o de laboratorio y simular, empezar a simular imágenes con imágenes reales, ¿no? Modelo empírico es lo que normalmente nosotros tenemos, ¿no? O sea, vamos al campo, sabemos cómo funciona, es muestrado en el terreno, analizamos las imágenes, por ejemplo, cuánto puede variar. De repente, cuando hacen sobre todo análisis multitemporales, sabes que tu píxel en el tiempo vale 50, a lo mucho ha llegado a valer 90, 100, y luego vuelve a bajar, depende de la temporada, a 50. Entonces tienes un rango entre 50 y 100 que varía tu píxel. Pero de repente te llegan unas imágenes que 150, 200. Entonces ahí ya sabes que algo ha ocurrido con la imagen. No siempre que haya ocurrido un suceso en la atmósfera o tal vez una nube, no sé, ya empiezas a deducir esos elementos. Y obviamente, digamos, en estos gráficos de valores estadísticos siempre tiene una línea de regresión aproximada. Como les decía, un rango entre 100 y 50, no varía. Pero de repente un puntito se dispara en tu línea, en tus valores estadísticos, entonces ya sabes que algo ha ocurrido ese año o en ese píxel o en esa imagen. Entonces puedes validar con esa información. ¿Ya? Entonces normalmente hay ciclos, ¿no? Aquí puedes ver, por ejemplo, los ciclos observados y ya puedes hacer una estimación. Por ejemplo, si tienes entre 1996 y 1997, que la línea verde funciona así, es muy probable que el 98 y el 99 puedan seguir los mismos ciclos, ¿ya? Por ejemplo, incendios, los incendios forestales. Los incendios forestales, si ustedes ven, ahorita estamos en la etapa máxima. Agosto, por los vientos, por el calor, por el invierno, empiezan a subir los incendios. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, empiezan a bajar y diciembre, enero, ya época de lluvias, empiezan a bajar los incendios. Tenemos muy pocos focos de incendio. Diciembre, enero, febrero, época de lluvias, marzo, abril, mayo, junio, otra vez empieza a subir la curva de incendios o de focos de calor en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y obviamente ahí, por ejemplo, hay muchas especulaciones. Ahí dicen, que están quemando, sí, puede ser, están quemando, pero si ustedes ven de 10 años, por ejemplo, cómo ha ido este ciclo de incendios forestales, más o menos como el gráfico que están viendo, ha sido lo mismo. Empieza en junio,
a veces más temprano, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y termina octubre, noviembre. Entonces, todo ese periodo es incendios forestales, ¿ya? Mucho puede generar, por ejemplo, un año puede ser más, normalmente cada año está superando, 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 y eso puede ser por diferentes variables, aumentado el calor, ¿sí? La temperatura, los vientos, y aparte de eso han aumentado los chaqueos. Pueden ser esos factores, ¿ya? Pero antes, por ejemplo, como hace 20 años, no diremos 10, hace 20 años ya había incendios forestales, en la misma época, solo que nadie le preocupaba, ¿sí? Entonces ahí podemos jugar también con las diferentes variables que ocasionan esos incendios, ¿ya? Otro elemento que podemos analizar son las inundaciones. Si ustedes ven en junio, julio, agosto, septiembre, donde la época es seca, normalmente no hay inundaciones, pero empieza al contrario de los incendios. Enero, febrero, marzo, abril, empiezan las inundaciones, ¿ya? ¿No? Si vemos un ciclo muy parecido a esta imagen, ya podemos modelar, como ahí dice la línea roja, y es un estimado. Ya podemos estimar que otra vez va a haber incendios o otra vez va a haber inundaciones en las diferentes épocas. Entonces eso ya nos da más o menos, esa es la ventaja del científico, ¿no? En este caso, de poder predecir o de poder estimar, ¿ya? Entonces tú ya sabes que el próximo año va a haber incendios de tal fecha a tal fecha, o ya sabes que va a haber inundaciones. Entonces puedes estimar y prepararte para esos elementos, ¿no? En este caso son cultivos, ¿no? Entonces podemos ver cómo afecta la temperatura, la primavera, el verano, ¿no? En diferentes elementos, ¿ya? Entonces, bueno, y podemos ahí crear nuestro propio modelito, como les decía. Normalmente esto se utiliza para cultivos, ¿sí? Por ejemplo, un año de sequía extraordinario, no ha habido agua, entonces esa es una alteración del modelo y ya podemos prever. Por ejemplo, lo que nos ha hecho alterar, y normalmente se ve en teledetección, estos ciclos meteorológicos para cultivos, es el fenómeno del niño. Entonces, normalmente eran cada 10 años, después era cada 8 años, ahora es cada 4 años, si no me equivoco, que aparecen esos ciclos de sequía o de fuertes inundaciones. Entonces eso te hace alterar el modelito, ¿no? Porque ya sabes, digamos, que en septiembre, octubre o en agosto van a empezar los incendios forestales. Pero ¿qué pasa si un año no ocurre eso? Entonces ya está alterando, ¿no? Ya está alterando esos niveles. Y el cambio climático también ayuda a que se alteren estos elementos que normalmente son cíclicos. Y aquí otro, el modelito, como les decía, el que más usual se utiliza es el índice de vegetación. Con el parámetro, van a ver ustedes que el índice de vegetación es súper fácil de poder encontrar, pero más que fácil, es súper práctico y ha ayudado a resolver un montón de problemas en el sentido de poder monitorear la vegetación. Ya antes, sobre todo los áreas, los agricultores, en los cultivos, no se sabía cómo se comportaba, cómo se comporta en realidad el clima, en el sentido de que cómo puede afectar a tus cultivos, pero ya con un índice de vegetación puedes prever, ¿no? Qué área de tu parcela ha sido más afectada, ¿no? Por la inundación o por la sequía. Entonces ya con un índice de vegetación es más fácil. Y ya puedes ahí sacar tus parámetros, ¿no? Si está yendo bien, está yendo mal, el cultivo está creciendo normal o está teniendo algún error. Ya ahora nos vamos a dedicar a hacer estos ejercicios y poder prever algún problema, ¿no? Y poder hacer estos gráficos, ¿no? De cada año. ¿Ya? Bueno, eso es básicamente para lo que más que todo se aplica a la teledetección. Y antes de pasar a transformaciones, ahí ya tienen el nuevo índice o los nuevos capítulos que vamos a pasar. Les voy a dar un ejercicio, ya para que no se duerman. Esto es lo que nos va a tocar: índice de vegetación, tasa de CAP, IHS, componentes principales, técnicas hiperespectrales y fusión de imágenes. Ya vamos a empezar a producir, como les decía, nuevas bandas, como dice ahí. Vamos a generar nuestras nuevas bandas o nuestras nuevas imágenes en base a esos elementos. Ya, ahí nos quedaremos. Antes de pasar fotointerpretación, les voy a comentar, a ver, ahora sí todos tomen atención si es que estaban durmiendo. Este año hemos empezado un cursito con la FAO, ¿ya?
Esta es la página, se llama Collect Earth Online. Y justamente esta página se trata de hacer interpretaciones visuales, ¿ya? Es a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Mucho, por ejemplo, cuando yo hago una clasificación en el ERDAS, he hecho mi corrección atmosférica, he hecho todas mis correcciones geométricas y todas mis correcciones, me meto al programa, al ERDAS, al ENVI, incluso a la ArcGIS, hay algunos que lo meten, y te saca el índice de vegetación, ¿sí? Y sin conocer el lugar, como les había dicho, tienes tu mapa de índice de vegetación, eso lo publicas muy bonito, le pones el título, el norte, las coordenadas, le pones tu nombre, tu foto si quieres, y lo publicas, y de eso a veces hasta te pagan, ¿no? Pero ahí estamos yendo a mucho al lado, estamos inclinando la balanza de la deducción, ¿sí? Y han tenido muchos problemas, y justamente este proyecto que están viendo es uno de los ejemplos de los problemas que puede haber habido. Este es la FAO, ustedes saben qué es la FAO, ¿no? ¿Qué es la FAO? ¿Alguien me dice? ¿Conocen qué es la FAO? Están durmiendo. Inge, A buenas ver, tardes. Es una organización dependiente de la ONU especializada en suelos, si no me equivoco. exacto, sí, es una organización justamente dependiente de la ONU que monitorea todos los suelos a nivel mundial. Ustedes saben que el problema de la alimentación es en realidad un problema mundial, y la distribución de la alimentación, de los cultivos, de la agricultura, entonces eso nos afecta a todos, ¿ya? Y uno de los principales objetivos de la FAO, hay mucha gente también, geógrafos aquí en Bolivia que trabajan para la FAO, es poder monitorear esos suelos, ¿no? La idea es que, digamos, si un país produce mucho arroz y otro país está muriendo de hambre porque no tiene arroz, entonces la idea es poder hacer una distribución ecuánime, ¿no? Entonces, como dice Camilo, esta organización es a nivel mundial. ¿Qué ha pasado? Resulta que cuando hacemos clasificaciones deductivas, como las que les había comentado con el programa, muchas clasificaban mal. Por ejemplo, para los tailandeses, el bosque no es lo mismo que para los bolivianos es el bosque. Que pueden ser, por ejemplo, tal vez ellos no conocen la Amazonía, bosques de más de 100 metros, de 50 metros. Pueden conocer bosques de pradera, por ejemplo, que no pasan los 2 metros. Pero para ellos, en su contexto geográfico, es bosque, porque es un árbol que mide 2 metros, y para ellos ese contexto es bosque. Pero si tú vas a la Amazonía, puedes ver árboles de 60 metros donde te cubre el sol. Entonces, ese contexto en dos diferentes lugares del mundo te hacen cambiar la perspectiva, digamos, de lo que es bosque. Entonces, ese elemento era muy deductivo, ¿sí? Por esa razón, han empezado a hacer proyectos, como ustedes ven ahí los puntitos a nivel mundial, para que cada uno, o sea, como ellos le llaman las personas locales, sepan o interpreten sus propias imágenes. Por ejemplo, qué es un bosque, qué es una pradera, ¿sí? Qué es un pastizal, qué es un bofedal, ¿ya? Por ejemplo, bofedal, si tú le dices a un brasilero, conoce los bofedales, nunca han debido escuchar ni siquiera la palabra, tal vez, ¿no? O nosotros, por ejemplo, para paisajes de costa, ¿no? No conocemos, no tenemos costa, entonces son elementos que solo conoce el local, el que vive ahí, ¿ya? A veces no son siempre nombres científicos, son nombres locales, ¿ya? Pero que los conocen las personas que viven ahí. Entonces, como han encontrado ese problema, han decidido hacer este proyectito que ustedes están viendo, que dice Collect Earth Online, que básicamente hacen colectar información a los locales, a la gente del lugar, ¿sí? Y ahora vamos a hacer este ejercicio. Ustedes lo van a hacer, ¿ya? Mientras yo voy a seguir avanzando, o sea, no es tan difícil. Les voy a dar un tiempito también para que me pasen. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí primero les mostraré. Les voy a pasar este link. Pueden entrar aquí. Les voy a copiar esto en el chat. Allí está la dirección. Y a ver, ¿cómo funciona? Por ejemplo, aquí tengo US Forest Service, es el servicio forestal de Estados Unidos, entonces debe ser para ese grupo. Aquí tenemos diferentes proyectos, aquí tenemos de la FAO de Francia, ¿no? Proyecto Servir, un programa global, usos del suelo a nivel mundial. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el principal producto de los de la FAO? Es
el mapa de cobertura y uso actual. Eso les interesa, porque están monitoreando quién produce más soya, quién produce más arroz, quién cultiva más papa, etcétera. Están monitoreando los mercados, ¿no? Y obviamente las imágenes de satélite son una excelente herramienta para eso. Entonces, en este caso han creado esta herramientita y aquí ustedes van a ver IIGEO-UMSA. Así que un poquito nos estamos aprovechando de esta plataforma para poder hacer el ejercicio. Y también hay otras universidades, por ejemplo, el ITC de Holanda. Aquí tenemos otra universidad, la Facultad de Ciencias Forestales de Göttingen de la universidad. Y bueno, hay un montón de proyectos ahí. Entonces, lo que van a hacer, ahora sí atiéndanme bien. Aquí donde dice Enter Text to Filter, ponen IIGEO para encontrar más rápido. Ahí va a encontrar IIGEO-UMSA. Y apretan en la flechita de acá, en la flechita ahí. Hay dos proyectos, ¿sí? Hay uno que es MAP 400, ese no lo tomen en cuenta porque esa era una pruebita que hemos hecho, no lo he borrado. Lo que vamos a trabajar es en MAP 400. Ya, en ese hacen clic. No es necesario registrarse por si acaso, ya, porque ahorita este proyecto está abierto para todos. ¿Listo? Entonces, apretan ahí MAP 400, 1, ¿ya? Y por defecto les va a llevar a un lugar, obviamente Bolivia. Aquí nos hemos pasado un poquito a Brasil, pero estos son 10 puntos que tienen que hacer el ejercicio. Aquí tienen 10 puntos, bueno, en este puntito azul tenemos 2, pero el total de ejercicios que tienen que hacer son 10, ¿ya? Entonces van a go to first plot. Me imagino todos saben inglés, así que no hay problema. Aquí a la derecha dice ir al primer plot, go to first plot, ¿sí? Eso es para empezar a hacer el ejercicio. Yo voy a hacer el ejercicio para que ustedes lo terminen, ¿ya? Entonces me voy a go to first plot, le hago clic. Tienen que tener un poquito de paciencia, ¿sí? Y tarda, ¿han visto? Han visto que tarda un poquito, entonces no se desespere, ¿ya? Y aquí le sale la pregunta, dice, ¿qué tipo de uso del suelo es dentro de este círculo amarillo? ¿Ya? ¿Qué tipo de uso del suelo es? Sí, ahorita no puedo ver bien, puedo alejarme un poco. ¿Ya? Bueno, ahí no sé qué está pasando, no está cargando bien la imagen. Ahí está. Bueno, así juegan un poquito con zoom, para que cargue mejor la imagen. Ténganle paciencia al programita. O si no pueden bajar en KML, ¿ya? El punto, digamos que aquí no me carga bien. Creo que estoy casi seguro que todos tienen el Google. Entonces, por ejemplo, aquí se me ha parado, no veo bien la imagen. Entonces puedo cargar en Google Earth para ver este radio, estos puntos. Entonces ahí dice la pregunta, aquí a la derecha está la pregunta, dice, ¿qué tipo de uso de suelo es? ¿Es agua? Más que uso es cobertura, ya van a disculpar, ahí me confundí. Era qué tipo de cobertura de agua o de suelo es. ¿Qué tipo de suelo es en realidad? ¿Qué tipo de cobertura es? Ya. Pero me entiende, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cobertura es? Agua, suelo, vegetación o ninguno. Ahorita parece aparentemente suelo, lo que está aquí alrededor de este círculo, pero no carga bien la imagen. Vamos a ver en el Google Earth. ¿Sí? Ahí están mis dos puntos para ver mejor. Puedo hacerlo transparente o la línea, digamos, solo poner el borde, ya, solo el contorno. Ahí, ya. Entonces, ahí tengo mis 4 opciones. Agua, suelo, vegetación o ninguno. Miren que en la imagen parece suelo, ¿sí? Es raro. No sé por qué está. Vamos a ver qué lugar es. Ah, eso ya es Brasil, ¿no? Bueno, miren que esa escala parece suelo. Pero en la imagen ya me da, como me da el color, y vamos a los dos puntitos. En los dos puntitos parece vegetación, ¿sí? Ya, entonces ese es el criterio que ustedes tienen que darle, ¿no? Ahí parece suelo,
Aquí parece vegetación, son praderas, o le puedo poner suelo también, entonces estoy entre suelo o vegetación. Bueno, agua no es, de eso estoy seguro, ¿sí? O ninguno. Ya, bueno, ninguno tampoco. Entonces, ya ese es el criterio de ustedes que quiero ver, ¿no? Digamos que es vegetación. No estoy diciendo que es la respuesta correcta. Ustedes analicen bien. Terminan eso, se van a la siguiente pregunta. 2. ¿Ya? Terminan dentro de la misma cobertura. ¿Es lago, río, embalses o ninguno? Ninguno. 3. ¿Es un suelo salino? ¿Es un mífero? ¿Es un arenoso? ¿Es un pedregoso? ¿Es arcilloso? ¿Es ninguno? Bueno, si han puesto suelos, tiene que ser uno de estos. Entonces, por ejemplo, aquí aparece suelo, se dan cuenta, a diferencia de mi Google Earth. Entonces ahí puedo poner, digamos, arenoso, ¿no? 4, bosque. Es bosque, si han puesto vegetación, es bosque, es pradera o es matorral. A mí me parece una pradera, ¿no? Una vez que terminen esto, ya todos los botoncitos aquí van a estar en celeste, ¿sí? Y guardan, ponen save, lo guardan. Ahí está. Cuando guarden, les va a ir al siguiente punto, son 10 puntos. Ya, este es otro punto, otro lugar. Eso sí es suelo, me parece, ¿no? Veremos en qué lugar del país está. Sí, eso es suelo, ¿no? Está por Oruro, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes ya pueden descargar. Y ese es el ejercicio. Cuando terminen, de hacer el ejercicio, ya, acá, le sacan una capturita de pantalla. Necesito estos resultados. Ya, como no sé quién, como he puesto que no se logueen, porque es un poquito un lío loguearse, otra vez poner su correo electrónico y hacer el ejercicio, entonces ahorita no sé quién ha terminado el ejercicio, solo sé que les da un número de identificación que no sé quién es. Cuando terminen los 10 puntos, aquí me tienen que salir mis plots completados. 10 tienen que ser, aquí tiene que ser 100% tiene que salir. Promedio de tiempo, por ejemplo, hasta lo que he hecho ahorita, 310 segundos. ¿Ya? Analizados, entonces aquí me sale el análisis que han hecho y todo. Obviamente ninguno va a repetir porque ninguno va a hacer el mismo tiempo. Eso es imposible. Proyecto total de plots, o sea, 10 puntos que tiene que completar, ¿ya? Y aquí voy a ver si han terminado. Por ejemplo, aquí he hecho 1, 10%. Y los 10 van a ser 100%. ¿Listo? Y necesito una captura de pantalla. Me sacan la captura de pantalla y ahí, cuando me envían la captura de pantalla, obviamente ponen su nombre, ¿sí? Me envían su nombre y ya les pongo la calificación como si el repaso de hoy día, como si fuera el repaso de hoy día. Eso lo pueden hacer hasta esta noche, ¿sí? Hemos dado hasta hoy día, ¿no? La práctica. Entonces, esto podríamos incluir como el repaso de la clase de hoy día. Terminen los 10 puntitos, ¿ya? Y es cuestión de hacer una interpretación visual, como he estado haciendo. Si tienen preguntas, antes de pasar, me las dicen ahora, o callen para siempre. ¿Han entendido? Bueno, me imagino que todos han entendido. Sí, sí. ¿Alguien tenía una consulta? Inge, buenas tardes. Solo hay que Hola. pasar la captura de pantalla con lo que muestra que ya están completados los puntos y listo. Y nuestro nombre. ¿Puedes repetir, Lili? No te he escuchado. Inge, ¿me escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Le preguntaba si solo hay que mandarle la captura de pantalla con lo que sale que ya está completado los 10 puntos y nuestros nombres. Ya con eso usted va a saber que Sí, hemos respondido. ¿Sí? sí, sí. Yo por el tiempo voy a saber quién ha hecho qué. Aquí salen los segundos y me sale una base de datos. Entonces ahí voy a saber más o menos quién ha terminado. Una capturita puede ser de toda esta pantalla, no hay problema, cuando terminen y me la envían.
y eso les agrego como repaso del día. Ya no es difícil. ¿Está bien? Inge, le compartimos la ¿Hasta imagen qué hora? por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eh, sí, sí O pueden por... compartirlo por WhatsApp mejor. Sí, Ya, por entonces, WhatsApp, porque ese rato voy a bueno, calificar. Sí. ya está bien. ¿Hasta qué hora se puede enviar? A ver, bueno, me imagino que ya han terminado su práctica, puede ser pues hasta las 8, 9. Pone 10 pondremos, 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. ¿Está bien? Sería hasta las 10 de la noche. Ya, si no hay más preguntas, continuamos. Está bien hasta las 10 de la noche, ¿no ve? Sí, está bien, gracias. Sí, Inge, gracias. Ya. A ver, entonces, ¿dónde me he quedado? ¿Dónde estoy? Mm, en la presentación, no hay mi presentación. Ya. Ahora sí, continuaremos. Entonces, eso es interpretación. Acuérdense siempre que no hay solo modelos deductivos, ¿ya? No caigan en que, bueno, ya está bien que la teledetección sirva para poder hacer clasificaciones sin estar en el lugar, pero eso no significa que ya hagas tu tesis de un lugar que ni conoces y que uses puras imágenes, ¿no? Entonces, lo ideal es que mezcles los dos métodos, tanto el deductivo como el inductivo, ¿sí? Ese es lo ideal. Y ahora, lamentablemente, en nuestro país no acostumbramos a hacer el método inductivo, porque justamente necesitamos una herramienta como el espectroradiómetro para saber realmente cuánto vale ese valor, la radiancia de esa cobertura, ¿sí? Ahora recién me llamaron de, del, de la ONU, de los que monitorean la coca y quieren comprarse, por ejemplo, un espectroradiómetro. Yo siempre les he dicho, necesitan un espectroradiómetro y ahora sí se están comprando. Y bueno, no es barato un espectroradiómetro, cuesta cerca de $150,000. Imagínense, es como una casa, pero sirve para justamente aplicar el método inductivo, ¿ya? Para mejorar tus valores de radiancia. Ahí eso, ¿en qué te ayuda? En que sabes realmente, por ejemplo, en el caso de la coca, que es coca mezclada, es coca natural, es coca real, para qué sirve. Incluso ya puedes saber cuánto de cultivo tiene dedicado, por ejemplo, al consumo, al picheo de la coca, o es para otros fines, por ejemplo, ilícitos. Entonces ya sabes qué coca es para qué fin, ¿no? O sea, es, digamos, un ejemplo extremo que podemos utilizar. Y obviamente en diferentes cultivos, ¿no? La soya, el arroz, otros, el cultivo de papa, ya podemos saber qué. En el país podemos saber, por ejemplo, hacer un mapa en qué lugar del país se cultiva la mejor papa, ¿no? Si tomamos firmas espectrales, hacemos la corrección, podemos decir, en un municipio de tal se cultiva la mejor papa, ¿no? Ahorita no sabemos de dónde se trae la papa, a veces solo probando por el sabor podemos identificar algunos elementos. Pero hacer un mapa solo con imágenes, con esos datos de radiancia, podemos encontrar esos elementos, ¿ya? Bueno, son algunos ejemplos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro trabajo. Grabación, la otra lección, ¿ya? A ver, detener grabación.